Dios en los cielos. El Ministerio Internacional Creciendo en Gracia les da la bienvenida. Educando desde 1973. Y para siempre. La raíz de Isaí. Para los no judíos. El regidor de los gentiles. José Luis de Jesús Miranda. La voz del cual conmovió el cielo y la tierra. De carne y sangre vistió. Con voz de arcángel. Con trompeta de Dios. Un solo apóstol. Un solo pastor. Gracia y apostolado. Para la obediencia a la fe en todas las naciones. Por amor a su nombre. Una sola cabeza. Un sentir. Una regla. Un proceder. Un solo pastor. La doctrina Jesucristo Hombre por José Luis de Jesús, desde 1973. No te dejes engañar. Son 2 evangelios. No más mentiras religiosas. El diablo fue destruido. Consumado fue. El pecado fue quitado. Dejando ya los rudimentos. El bautismo e imposición de manos son rudimentos. Tenemos cobertura angelical 666. Tengo ángeles que me sirven. Según el Espíritu de Dios, a nadie conocemos según la carne. Somos eternos y poderosos. Los hijos de Dios somos dioses. Sabemos el número del nombre de Dios. El número 666 también significa prosperidad y sabiduría. Dios mismo está aclarado. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre, por Telegracia Internacional. Alumbrando los ojos del entendimiento. Honramos tu nombre, José Luis de Jesús Miranda. Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. Transmitiendo a todo el mundo el calqueo a las naciones. La reunión de los dioses. La iglesia sin paredes. Mis ovejas oyen mi voz. Abba Padre. Calqueo a las naciones. Yo entiendo que en tu vida tú pasas muchas situaciones donde tú quieres mejorar ciertas áreas, ¿no? ¿Cuántos tienen cosas que mejorar? Pues lo único que puedes hacer es pensar en esas cosas. Esas cosas que tú quieres mejorar, piénsalas. Y entonces, después que las pienses, pásalas a tu boca y confiésalas. Comienza a confesar. Luego vamos a confesar. Vamos a estar en pie. Vamos a estar en pie. Padre. Tú vas a decir, repítame, dice, yo recibo. Que este es el mejor día. Yo voy a tener un resto de día maravilloso. Que llevo cautivo todo pensamiento a Cristo. Las cosas que Él dice de mí. En este momento yo me declaro sano. Toda insuficiencia, todo nervio, todo hueso, todo desgaste, yo recibo que me renueve. Yo llamo las cosas que no son como que gracias, me declaro victorioso. Yo que tengo todo el amor derramado en mi corazón para ponerlo en práctica. Amar a mi hermano, no conocerlo según la carne,
amor de mi vida eres tú, Señor. Y tu nombre sobre todo nombre, José Luis de Jesús. Gracias a ti puedo entender cuál es mi posición, quién soy, a dónde voy. Me enamoran tus palabras, mostrándome dirección. Oh, el amor de mi vida eres tú, Señor. Y tu nombre sobre todo nombre, José Luis de Jesús. Gracias a ti puedo entender cuál es mi posición, quién soy, a dónde voy. Me enamoran tus palabras, mostrándome dirección. Y es por tu amor, solo tu amor, el que renueva mi mente y me hace reinar en toda situación. Y es por tu amor, solo tu amor, por siempre te amaré, te alabaré, mi Dios, José Luis de Jesús. Soy heredero, escogido para salvación, andando en limpia conciencia, libre de condenación. Ahora vivo el tiempo del Hijo del Hombre, el cual yo veo y escucho su voz. Edifica su iglesia con el verdadero evangelio. Es por tu amor, solo tu amor, que renueva mi mente y me hace reinar en toda situación. Y es por tu amor, solo tu amor, por siempre te amaré, te alabaré, mi Dios. No puedo dejar de alabarte, tu gracia abunda en mí. Mi refugio y mi guía eres tú, mi Señor, seguro estoy, por siempre vivir en tu amor. Te amo, iglesia amada mía, te amo con este evangelio. Este es el evangelio que te redimió, que te da vida, algo que no te pueden quitar. Y es por tu amor, y solo tu amor, que renueva mi mente y me hace reinar en toda situación. Y es por tu amor, solo tu amor, por siempre te amaré, te alabaré, mi Dios. Y es por tu amor, es por tu amor, es por tu amor, es por tu amor, por siempre te amaré, te alabaré, mi Dios, José Luis de Jesús. Este es el evangelio de tu salvación. Te declaro salvo, salvo siempre salvo. Te declaro próspero, sano. Te declaro en abundancia.
confesar que desde antes de que Él fundara la tierra, ya había creado nuestros espíritus y nos creó para que le alabáramos y para que juntamente con Él reináramos en vida. Vamos a confesar. Cuando tú fundabas la tierra, Señor, por tu palabra. Cuando tú fundabas la tierra, desde allá te daba toda gloria.
los misteriosos seres de Jesús. Eres mi Padre, eres mi amado Dios mismo, el gran pastor. Destrozado mi herencia, conozco identidad. Por tu gracia libre soy del pecado y la maldad. Los venido a revelar los misterios, los seres de Jesús. Tú eres mi Padre, eres mi amado Dios mismo, el gran pastor. Destrozado mi herencia, conozco identidad. Por tu gracia libre soy del pecado y la maldad. ¡Oh, mi ignorancia! Toda mi ignorancia no aborda Jesús. Yo soy nueva criatura, entonces dice Jesús. Mi ignorancia ahora vivo en su ángel luz. Por tu gracia yo tengo salvación. Guarida de su Señor. Bendecido soy como la bendición. Por tu gracia yo tengo libertad. Mi conciencia limpia. Nada me faltará. Porque tú conmigo estás. Yo soy vino a revelar los misterios, los seres de Jesús. Tú eres mi Padre, eres mi amado Dios mismo, el gran pastor. Destrozado mi herencia, conozco identidad. Por tu gracia libre soy del pecado y la maldad. Toda mi ignorancia. Toda mi ignorancia no aborda Jesús. Yo soy nueva criatura, los seres de Jesús. Por mi ignorancia tinieblas, ahora vivo en tu ángel luz. Por tu gracia yo tengo salvación. Guarida de su Señor. Bendecido soy como la bendición. Por tu gracia yo tengo libertad. Mi conciencia limpia. Nada me faltará. Por tu gracia. Digo, por tu gracia. Arriba. Por tu gracia. Por tu gracia. Por tu gracia yo tengo salvación. Guarida de su Señor. Bendecido soy como la bendición. Por tu gracia yo tengo libertad. Mi conciencia limpia. Nada me faltará. Porque tú conmigo estás. ¡Ahora, Padre! Pero eso es según la verdad de Dios, la santidad y la verdad de Dios. Todo el que aprende a vestirse de este nuevo hombre comienza a reinar, no importa la circunstancia. Porque es que ese diosado que se levanta en ti. Por eso es que Dios dice, yo dije vosotros dioses sois. Eso es lo que dijo Dios, que tú eres un Dios.
Gracia presenta En la Mira, un programa que expone evidencias irrefutables, sacando a la luz los crímenes de millones de mentes y cuerpos. Hechos realizados por los sacerdotes y pastores de todas las religiones, y por tanto han abusado de la Iglesia de Dios. Su complicidad en guerras, su genocidio, sus torturas que aplicaron en la Inquisición, sus violaciones a niños, su engaño religioso. Y el tema del abuso sexual no solamente ha calado profundo en la visita del Papa Francisco a nuestro país, producto de lo que ocurrió con el obispo Barros, sino que también en Perú, por el caso de Luis Fernando Figari, un laico consagrado que ha protagonizado uno de los escándalos sexuales más importantes que recuerde la historia de la iglesia peruana en el Sodalicio de Cristo, que es una sociedad eclesial formada en el año 71 y que ha destapado una serie de escándalos y una historia muy oscura que los católicos peruanos rechazan y que han conocido en los últimos meses con detalle. Vamos a revisar el reportaje que ha preparado Natalie Gómez. El Sodalicio de Vida Cristiana entregará $2.800.000. La Sociedad de Vida Cristiana es una organización católica que esconde desde su fundación graves abusos sexuales. El Vaticano va a resolver el destino de la organización católica Sodalicio de Vida Cristiana. Son pocos los que se han atrevido a hablar, pero aún así el escándalo es de tal magnitud en Perú que el Vaticano debió intervenir. Si aquí Fernando Karadima protagoniza uno de los episodios más oscuros de la Iglesia Católica en América Latina, en el país vecino el representante se llama Luis Fernando Figari, el fundador del movimiento Sodalicio de Vida Cristiana. Es un personaje maquiavélico, es un manipulador con un poder de control de la voluntad ajena impresionante, como no he vuelto a ver. Las redes de la organización se expandían por otras zonas del mundo cuando en 2007 se abriría una puerta que nunca más se podría cerrar. Si pudiésemos retroceder en el tiempo, mi madre haría lo posible por separarlo a Daniel del Fernando Figari y de alejarlo del sodalicio. Daniel Murguía era un ingeniero sodalite que fue detenido al interior de un motel. Con él estaba un niño desnudo a quien le tomaba fotografías. Cualquier cochinada o porquería la aprendió y la cató mientras que estaba en el sodalicio. 2 días después fue expulsado del movimiento, pero el caso fue el puntapié para que algunos ex-sodalistas alzaran la voz y dejaran al descubierto lo que realmente sucedía al interior de la organización. Dentro de la organización habían esclavos, habían situaciones de servidumbre, aunque esto parezca una cosa inconcebible del siglo XIX, pero esas cosas ocurrían al interior de el Sodalicio de Vida Cristiana. Un historial de control y maltrato psicológico, con ritos de iniciación distorsionados, un sinfín de sometimientos y abusos físicos y sexuales comandados por Luis Figari. Me llevó a su habitación y sacó unas revistas pornográficas que yo sinceramente nunca había visto. Me decía, ¿y este hombre te gusta? Este hombre te gusta, este hombre te gusta, este es su tipo. Me sentía un poco incómodo. A mí jamás se me ocurriría enseñarle una revista pornográfica a alguien menor de edad. Para él las mujeres eran seres de segunda categoría, ¿no? Mujer buena solo la Madre y la Virgen María. A Figari se le atribuye la frase a la mujer con la punta del zapato. Pero Figari no era el único. Germán Doig iba camino a la santidad. Quien fuera por años el vicario general de Sodalicio había muerto en el año 2001 mientras dormía. En 2008 el Vaticano tramitaba su beatificación cuando se recibieron 2 denuncias en su contra por abuso sexual. El potencial primer santo laico de los sodalicios se derrumbó. Resultó ser un lugar en donde varios adolescentes sufrieron abusos sexuales a manos de los principales líderes del lugar. ¿Usted se declara inocente de las acusaciones de abuso sexual que hay en su contra? Totalmente.
Luis Figari dejó la cabeza de la organización supuestamente por motivos de salud en 2010. 5 años después, una investigación del ex sodálite y periodista Pedro Salinas, convertida en el libro Mitad monjes, mitad soldados, revelaba una treintena de testimonios en contra de Figari, quien terminó reconociendo algunos excesos, pero nunca abusos sexuales. A mí no me consta que haya víctimas. Yo estoy acá, estoy en un retiro, entonces yo no conozco la realidad de todas las personas. Pero si hay víctimas, me produce profundo dolor. Las supuestas víctimas son personas no identificadas que no han aparecido, y en el caso de los señalados delitos sexuales, la investigación se ha archivado y no hay en este momento investigación alguna. En 2016, Figari y otros 7 ex líderes del movimiento fueron denunciados por secuestro, lesiones graves y asociación ilícita para delinquir. El Vaticano decidió que quien fuera la cabeza del sodalicio llevara una vida de oración y penitencia en Roma. El único castigo que tienes es no entrar a Perú y vivir una vida absolutamente cómoda, financiada por la orden. Lo que parecía un castigo en realidad parece más bien un premio. En Perú la causa había sido archivada, pero un informe realizado por la nueva administración de sodalicio a cargo de Alessandro Moroni permitió abrir nuevamente el caso. La consistencia de los testimonios recibidos y el rigor metodológico de los investigadores nos permiten reconocer frente a las víctimas la verosimilitud de sus testimonios. El Papa Francisco, ante el lapidario informe, decidió intervenir el movimiento sodalicio de vida cristiana a fin de investigar y esclarecer las denuncias de las 36 víctimas que hasta hoy han entregado su testimonio, donde dejan en claro que durante décadas se jugó con la fe que tenían en la Iglesia. Bien, parte por supuesto de las marcas que quedan en la Iglesia Católica Peruana y los desafíos además que tiene la cúpula de la Iglesia de este país. Tiempos de la venganza del Dios nuestro. Mas los perros estarán fuera, los perros religiosos, los reverendos, los cardenales, los curas, pastores desobedientes, toda esa gente estarán fuera, todos esos perros. Falsos apóstoles, pedófilos, dañinos, criminales, engañadores. Los perros estarán fuera y los hechiceros. Babilonia, la ramera, la Iglesia Católica Romana, junto con todos sus sacerdotes, monjas y papas que están en idolatría y no están honrando la sangre de Jesucristo y no están honrando el sacrificio que tomó lugar allí, teniendo por inmunda la sangre del pacto, ellos van a ser quemados por fuego, va a haber una destrucción. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y después quiere que uno que los respete las religiones nuestras. La religión no se respeta, se destapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. El que podía identificar la mentira que salió de la Iglesia Católica Romana, de ahí es que se han cometido los crímenes más grandes en la historia del mundo. Todo ese papado, todos esos cardenales, todas esas monjas y todo eso es un engaño. Yo, Jesucristo hombre, les voy a tapar la boca, los voy a desenmascarar a todos. Van a ver el papado caer, lo van a ver con la palabra, con lo que esté
fábula ni cuento de vieja. Lo van a ver. Al Papa le debe dar vergüenza y ponerse unos pantalones como hombre y decir la verdad y que pare de enseñar esa mierda. Todos estos sacerdotes mentirosos, homosexuales disfrazados, abusando de los niños. Yo te voy a decir una cosa, si se aparece otro, perdió el tiempo, porque aquí el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Bien, vamos a recoger los millones ahora. Hay que seguir recogiendo los millones para poder seguir adelante. Así que yo quiero que tú estés en pie conmigo. Ellos dicen que nosotros obligamos a la gente a que no paguen ni el mortgage. Y que dejen de pagar el mortgage para que lo siembren aquí. No, mira, ahí ni obligamos, cada cual voluntariamente siembra conforme a lo que tiene, no lo que no tiene, porque si no tiene, ¿cómo va a sembrar? Imagínate. Pero yo recibo que tu obediencia te lleva mucho fruto a tu vida, y que no te falta nada, y que siempre andas en sanidad y prosperidad, y que la palabra sigue corriendo, y que si tú estás aquí fue porque alguien sembró antes que tú, y te alcanzó a ti con un programa, con un CD. Así que recibimos la siembra en este momento, pueden pasar a sembrar. Soldados e atletas no seu governo e amor rumo a quê? Uma transformação. Canto e sou feliz. Assim aguarda
Deus, conduzidos por apenas regente. Seu nome é o Doutor José Luiz, o Senhor. O Doutor José Luiz, o Senhor. Nos mostrou a redenção. O que estava oculto não é mais em nossas vidas. Se quiser dançar, dança aí. Cuando el gobierno de Dios se establezca sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Gobierno de Dios, amada en las naciones. Puestos en pie, recibimos con gozo al único merecedor de toda gloria y alabanza. Al Dios vivo. José Luis de Jesús, y su doctrina Jesucristo hombre. Abba Padre. Esta es la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizami. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Es que mi vida es de Él. Por amor a Él, sé cuánto Él me ama, porque lo he visto y lo he vivido. Este es el versículo 13 del Apocalipsis, un fragmento de la Biblia que algunos interpretan como la llegada del día final. Sin embargo, para los integrantes de este ministerio es todo lo contrario. Es Jesucristo hombre y es Dios mismo, predicando el evangelio de la incircuncisión, el evangelio de la verdad. 666. Mira, eso es un orgullo para nosotros.
Ellos siguen a su líder, José Luis de Jesús Miranda, quien se autodenomina el anticristo y ha llevado a que sus seguidores crean que el mal no existe. A mí se me apareció el Señor y me dijo, esta es la verdad, ya no hay pecado, ya no hay diablo, ¿sí? Ya no hay ley de Moisés, a Dios le servimos con la mente. Históricamente, a través de la religión, distintos grupos de creyentes han hecho innumerables actos, pero hoy la comunidad religiosa, creciendo en gracia, manifiesta su fe marcando sobre su piel el número de la bestia, el 666. Con orgullo voy a mostrar mi tatuaje porque es el vínculo de amor que tengo con mi padre. Él me ha librado y yo soy muy feliz gracias a él. Esta mujer, madre de 2 hijos, sigue las predicaciones de este líder y decidió tatuarse su brazo izquierdo para desmitificar el significado negativo y de maldad que siempre ha rondado esta cifra. Yo siento que con esto es para llamar la atención, para que la gente identifique que el 66 no tiene que ver nada con el diablo. No tiene que ver, es solamente el número de identidad con el hombre. Así como Janet, miles de creyentes de ese ministerio en Colombia mostrarán su fidelidad al anticristo tatuándose en cualquier lugar de su cuerpo este fatídico número. Hola, bienvenidos a La Noche, es un placer saludarlos. Desde hace algunas semanas los colombianos hemos visto la aparición de un hombre que llama mucho la atención porque dice que es la segunda reencarnación de Jesucristo. Es puertorriqueño, nació en la ciudad de Ponce, tiene 61 años y es la cabeza de una iglesia que se llama Creciendo en Gracia. Y dice que en Colombia ya cuentan con unos 100.000 adeptos. Nos dicen ellos también que tienen presencia en 30 países. Solamente en Bogotá, dicen las cifras de ellos, existen 40.000 seguidores. Es nuestro invitado en La Noche de RCN, estamos hablando de José Luis de Jesús Miranda, que nos acompaña vía satélite desde Miami. Don José Luis, es un placer saludarlo. Buenas noches en Miami. Buenas noches, Juan. Para mí es un honor hablar con el pueblo colombiano. Muchas gracias. ¿Usted cuándo siente por primera vez el llamado de Dios? Y quiero preguntarle también, ¿quién es usted? Yo soy la segunda manifestación o la segunda venida de Jesucristo aquí a la tierra. Tengo muchas evidencias bíblicas que quizás en este tiempo no puedo enumerarlas todas, pero el apóstol Pablo dio unos códigos. Él dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, Él juzgará, predicará, enseñará conforme a mi evangelio. Y yo soy la única persona que en 2000 años he estado enseñando el evangelio de la incircuncisión. Hay 2 evangelios registrados en el Nuevo Testamento. Uno es la circuncisión que predicaron los apóstoles del Señor Jesucristo, que estuvo muy bien hasta esa dispensación. Una vez Jesucristo resucitó, ya el evangelio de los apóstoles quedaba obsoleto, porque era judaísmo mezclado con la vida de Jesús de Nazaret, que no fue cristiano. Por lo tanto, yo soy esa segunda venida que decían los profetas. Ya. Don José Luis, la palabra apóstol pues es un término griego que significa enviado. Usted dice que es la representación de Cristo en la tierra. ¿Por qué se denomina usted apóstol? Bueno, porque en Hebreos capítulo 3 dice que Jesucristo es el sumo apóstol de nuestra confesión. Por lo tanto, le llama apóstol porque para ser apóstol tiene que tener un cuerpo físico. Y Él cumple ese apostolado en mí. Sí. Don José Luis, usted asegura que es la representación de Cristo en su segunda venida a la tierra. ¿Qué pruebas tiene para demostrar eso? Bueno, una vez Jesús de Nazaret no creían creer en Él por causa de su humanidad. Y entonces Él dijo, si no quieren creer en mí, en mis palabras, crean por los hechos. Y los hechos míos mundialmente dicen, por causa de las evidencias que tengo, hablan que yo soy esa persona. Le hago la pregunta en otra forma. Si una persona quiere ingresar a su grupo religioso, Creciendo en Gracia, ¿usted cómo lo convence de que usted es Jesucristo? ¿Qué pruebas, qué manifestaciones hay para que esa persona quede convencida? Bueno, lo primero que debe hacer es estudiarnos, escudriñarnos, mirar bien las señales que hablaron de mi venida. Puede cogerse todos los meses que quiera. Ahora, una vez, si es amador de la verdad, si quiere la verdad,
Si es un religioso que está empeñado en sus creencias religiosas por las tradiciones que él ha aprendido, no va a poder entenderme. Pero si es una persona pensante que estudia y mira bien la escritura, los profetas y el evangelio de Pablo, va a poder darse cuenta claro que yo soy esa segunda manifestación. Si usted es el Mesías y que ha transformado el mundo, ¿qué cambios ha hecho usted que usted pueda demostrarlos materialmente hablando? Los cambios que yo traigo a la persona que ingresa en nuestro ministerio son un cambio, número uno, le quito el espíritu de temor, de miedo. Nosotros enseñamos lo que Pablo enseña, que el diablo fue destruido hace 2000 años atrás. En Hebreos 2:14 dice eso. También enseñamos que el pecado fue erradicado totalmente cuando Juan el Bautista vio a Jesús. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando murió, lo quitó. Cada vez que tratamos a las personas como pecadores, estamos pisoteando la sangre de Jesucristo. Estamos diciendo, Cristo no hizo nada por nosotros en la cruz. Por lo tanto, naturalmente eso trae otras preguntas, entonces uno puede vivir como le da la gana, siempre esa es la pregunta. Pero es que cuando uno cree, como dice el apóstol Pablo, conforme al evangelio de la incircuncisión, recibes otro espíritu, que es espíritu de dominio propio, espíritu de poder y de amor. Y tú no vas a querer lastimar a tu prójimo porque el pecado fue quitado. Y que dice que lo que tú siembras cosecha. Te portas mal, si robas vas preso, si lastimas te lastiman, pero pecadores no hay. Hace 2000 años que no hay pecadores. La iglesia ha engañado al pueblo con eso. Todas las iglesias están equivocadas totalmente en ese aspecto. No hay pecadores y en consecuencia no existe el pecado. No hay pecadores, hay consecuencias por los actos malos. Para eso Dios estableció las autoridades. Por si cometes una infracción, pues vas preso. Pero en Hebreos capítulo 10, verso 18 dice que donde hay remisión de pecados, no queda ya más ofrenda por el pecado. Si decimos que hay pecado, una vez pecamos de nuevo, no hay más perdón para ti. Dios no anda perdonando pecados hoy. Usted se me estaba adelantando, en una respuesta se me estaba adelantando, don José Luis, a una pregunta que tenemos acá en Bogotá. Si no existe el pecado, no existen los límites, entonces. Existen los límites, seguro, para eso están las autoridades puestas por Dios mismo, conforme a Romanos capítulo 13. Sí. Si yo quiero quitarle la esposa a mi vecino, ¿estoy cometiendo un pecado? Bueno, estás cometiendo una infracción no contra Dios, sino contra tu prójimo. Ya te sales de los parámetros del amor, pero no contra Dios, porque Dios ya no ve en pecado a sus hijos. ¿Los milagros existen, don José Luis? Yo tengo miles y miles de milagros. En nuestro ministerio hay muchísimos milagros, especialmente el de la ignorancia en sabiduría, que se convierte en personas que comienzan a entender bien este libro que tengo en mis manos. Sí. ¿Usted personalmente ha hecho milagros? Bueno, es que el mensaje que yo les enseño a ellos es para que ellos mismos se hagan el milagro. Ellos confiesan la palabra escrita. La Biblia dice que si la vida de Jesús que está en nosotros se manifiesta en nuestros cuerpos mortales, pues quedamos sanos. Yo soy una persona totalmente sana. En nuestras congregaciones no oramos ni por los enfermos, porque no aparecen. Ellos mismos se sanan en sus casas. Se sanan en sus casas, suponemos, por un término que se llama fe. Fe en lo que está escrito correctamente hablando, conforme al pacto. Porque de eso se ha hablado mucho, pero si está fuera del pacto, entonces no trabaja. Además está la cubierta angelical, los ángeles que están asignados a cada creyente, que eso es algo que la iglesia nunca ha explicado. Conforme Hebreos 1:14 dice que estos espíritus angelicales son enviados a servicio de nuestra salvación. La iglesia desconoce esto totalmente. Muy bien, volvemos a la noche de RCN. Estamos hablando con don José Luis de Jesús Miranda, la persona que dice que es la segunda reencarnación de Jesús. Está en directo vía satélite desde Miami. Don José Luis,
Jesús vivió una vida austera, nació pobre, vivió pobre, murió pobre. ¿Por qué usted recibe económicamente auxilios, bienes y salario de las personas que permanentemente lo están siguiendo a usted? Jesús no tenía los gastos que yo tuve, que yo tengo. Yo tengo mucho gasto. Comunicaciones, como ya debes conocer, es algo costoso. Nosotros tenemos como 300 compañías de cable a nivel mundial. Todo eso cuesta, la luz cuesta, todo cuesta. Nosotros lo que hacemos es lo que dice Pablo. Pablo, el apóstol, recomienda a cada uno de vosotros, cada primer día de la semana, ponga algo aparte, algo de lo que tiene, no de lo que no tiene. Yo creo que eso se ha abusado diciendo que tenemos, bueno, dinero tenemos, pero lo gastamos. Y la gente lo que hace es que diezma, como hacen en cualquier iglesia, diezman, ofrendan. Algunos pueden más y dan millones de dólares porque pueden y lo hacen con gozo. Así que ahora debo corregir que Jesús no fue pobre, tenía 12 familias que él mantenía, tenía una túnica de una sola pieza que eso solo lo usaban los reyes. Cuando quería mandaba a pescar a Pedro y sacaba una moneda de un pez. Y una mula que es equivalente a un Mercedes-Benz, yo creo hoy, así que no era tan pobre él. Y tenía tesorero. Y si tiene tesorero es porque hay que manejar plata. Don José Luis, a usted en este tema del dinero y la plata, ¿no le da miedo de que detractores de ustedes comiencen a decir que eso puede ser un negocio, lo que ustedes tienen en este momento, que se convierta en un negocio, como sucede en muchas iglesias que aparecen por ahí de un momento a otro? Nosotros tenemos un departamento de finanzas bien gobernado, bien asistido, con personas sumamente capacitadas. Reportamos todo al gobierno. Yo personalmente, yo vivo bajo un salario, pago mis impuestos al gobierno como lo hace cualquier ciudadano americano. El dinero que me entra a mí no es a mí, es a la corporación Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. Y para eso hay corporaciones, miembros de la Junta, de directores. Todo eso simplemente es mala información que dicen de nosotros para que no nos escuchen. Sí. Quiero hacerle esta pregunta. Cuando detractores de la iglesia Creciendo en Gracia, detractores de ustedes, dicen que su iglesia no existe, que ustedes son unos falsos profetas, por utilizar un término, ¿cuál es la defensa de ustedes para asegurar que sí son lo que realmente están haciendo en su iglesia? Bueno, las evidencias, lo que hay que venir y mirar lo que estamos haciendo y investigar bien antes de decir que no somos nadie y que somos unos falsos profetas. Falso profeta es una persona que habla mentira, como tú has oído hablar mentira por 2000 años. El mundo sabe, ellos piensan que esa es la verdad, eso es mentira. Falso profeta es una persona que está dando falsa información. Nosotros todo lo basamos en las 14 epístolas del apóstol Pablo, que es el perito arquitecto de nuestra salvación para nosotros los gentiles. Hablando que está escrito, la Biblia dice, dichosos los pobres porque de ellos será el reino de los cielos. La pregunta es, ¿en dónde está el reino de los cielos que el Mesías le promete y que le ha prometido a las personas pobres, a las personas de escasos recursos? Bueno, Pablo expresó sobre eso y dijo, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se empobreció para con esa pobreza enriquecernos a todos. Yo creo que la religión es el culpable de la hambruna, de la pobreza mundialmente, porque no nos ha dicho la verdad. Usted asegura que es el Mesías, pero asegura, y quiero que por favor me aclare este tema, ¿por qué asegura simultáneamente que es el anticristo? Bueno, porque Pablo, el apóstol Pablo, cuando él dijo en su tiempo, él dijo, sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. Fíjate que él no dijo sean imitadores de Cristo, porque él amaba tanto la iglesia que él sabía que si imitaban a Cristo iban a imitar a Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret no fue cristiano, él fue judío, vivió judío.
Y Él vino para sustituirnos, no para que le imitásemos. Si tú imitas a Jesús de Nazaret, te conviertes en otro judío. Entonces, ¿qué pasa? Que los apóstoles, cuando vieron a Pablo decir eso, le dijeron, entonces tú estás en contra de Cristo. Dice, no, al contrario, yo estoy a favor. Después que resucitó, es cuando comienza el cristianismo. Entonces, ¿qué sucede? Que como yo predico el mismo evangelio de Pablo, venía un segundo anticristo, que es mi persona. Jesucristo hombre, y el anticristo es la misma persona. Personas de bien, personas que vienen a hacerle bien a la iglesia. Jesús hombre y el anticristo son la misma persona que es usted. Seguro. Sí, Lo que sucede es que la mala información, en la ignorancia que hay de este tema, la gente piensa que el 666 es un símbolo satánico, y eso es mentira. Yo puedo probar. Bueno, todos podemos probarlo. Por eso es que nos marcamos esa señal. Sí, quiero hablar del famoso 666. Aquí en Colombia ha llamado mucho la atención, y lo hablábamos ahora con que el próximo martes 13 de marzo va a haber una gran marcha aquí en Bogotá de los seguidores de la iglesia de ustedes, tatuados con el 666. Quiero preguntarle, evidentemente, ¿ese número no es un número satánico para ustedes? No es. Si tú, yo marqué aquí en mi Biblia, es un número de bien, es número de hombre. En otras palabras, dice que hay sabiduría en ese nombre. Si me permites leerte rapidito, sí, señor. Yo tengo aquí una escritura del viejo pacto que hablaba de que eso venía. Por lo tanto, Cantar de los Cantares, hablando de la iglesia y el esposo, porque la iglesia es tipo de la esposa de Jesucristo. Voy a darle lectura rapidito. Dice, bien pues. Dice, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Y mira lo que le dice Juan en el verso 6 del capítulo 8 de Cantar de los Cantares. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, que el corazón es símbolo de la mente, como una marca sobre tu brazo. O sea que esta marca del 666, ya los profetas venían hablando de ella. Y dice, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos de ese amor. Sus brasas de fuego, fuerte llama, las muchas aguas no podrán apagar este amor. El 666, Jesucristo hombre, es el máximo amor que un creyente puede experimentar. Porque ha habido un cambio frente a ese número, y dicen que es un número satánico, el 666, y eso ha creado aquí en Colombia pues una serie de preocupaciones y contradicciones. Y en todas partes, no solo en Colombia, porque es que el mundo está mal informado, ellos no entienden. Juan era un personaje de símbolo, él pertenecía al círculo de la circuncisión, y entonces él veía todo, él vio a Jesucristo como una bestia peleando contra la iglesia y le ganaba. ¿Y quién le puede ganar a la iglesia si la iglesia es más que vencedora? Solo Jesucristo podía haber hecho eso. Don José Luis, el número 6 en la Iglesia Católica significa imperfección, pecado, muerte. 3 números 6, 666, ¿no sería una gran suma de pecados, de imperfección y de muerte? Eso es lo que ellos dicen, pero no hay prueba bíblica. Yo tengo más prueba bíblica escrita de que significa el máximo amor de ese líder que venía a amar a su iglesia, a edificar a la iglesia con el verdadero evangelio. Yo quiero volver a tomar un tema que personalmente me llama mucho la atención, es el del pecado. Usted dice que no existe el pecado. No es muy fácil... Bueno, eso es lo que dice... Sí, no, en lo que nosotros digamos, Juan, es exponernos a contradecir la Biblia. En Hebreos 9:28 dice que Cristo viene por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Por qué sin relación con el pecado? Porque el pecado fue quitado hace 2000 años. Y en el verso 26 de ese capítulo dice que cuando Cristo murió, quitó el pecado del medio de la iglesia.
Sí, don José Luis, con base en eso, ¿no es muy fácil ir por el mundo pregonando que no existe pecado? ¿No es una situación de riesgo para las personas que permanentemente lo están oyendo a usted? En ningún momento ellos experimentan una paz tremenda. Tú sabes lo que tú sentirte un pecador delante de Dios, para luego descubrir que cuando Él murió, Él quitó todos tus pecados y los echó a sus espaldas. Así dijo el profeta: cuando Él venga, quitará el pecado de la tierra en un solo día. En un día entró por Adán. Tomó una desobediencia para constituir a todos los hombres pecadores. Pues el postrer Adán, que es Cristo, cuando murió, de la misma manera quitó el pecado de la tierra. No hay pecado, Juan. Eso es una mentira en grandes proporciones. ¿Hasta qué límite llega? Mantener a la gente atada. Sí, señor. ¿Hasta qué límite llega? ¿Hasta qué límite llega el pecado y una infracción de la que usted nos hablaba hace algunos minutos para que no haya confusión? Cuando alguien mata, cuando alguien viola a una persona, ¿está cometiendo una infracción o está cometiendo qué? Porque usted dice que no está cometiendo un crimen y va a ir preso. Y su conciencia, si no va preso, su conciencia lo mata. Sí. Y aún si va preso ante y Dios, pasa 30 años preso, sigue sintiéndose un pecador por causa de la mala información. Sí. Cuando ya pagó por ese crimen. Digamos que eso es en el aspecto terrenal. El que mata va para la cárcel, por supuesto. Pero en el aspecto espiritual, en el aspecto dogmático, no existe pecado. En el aspecto espiritual, Juan, no existe pecado. Es muy difícil. Fíjate que Pablo dice, eso. Y está escrito, por eso es que quiero que me escudriñen, porque está escrito. Fíjate, un poquito, ponle pensamiento a esto que te digo, Juan. Le pongo pensamiento. Hebreos 10, capítulo 10, verso 18, dice que donde hay perdón de los pecados, ya no hay más ofrenda por ellos. Quiere decir que Cristo te quitó los pecados en la cruz, no ahora. Eso de estar arrepintiéndose todos los días de pecado, eso es una mentira. O ir a decírselo a un hombre, mire, yo cometí pecado, eso es una mentira, es un engaño. Cuando Cristo murió, quitó el pecado de todos los elegidos de la tierra. Sí, la defensa. Totalmente. Sí, don José Luis, la defensa en ese aspecto que hace, por ejemplo, la Iglesia Católica, es que cuando una persona se está confesando, no se está confesando con un hombre, sino con un hombre que está representando a Cristo para poder confesarse. Eso no tiene base bíblica. La Biblia dice que cuando Cristo murió, los creyentes quedamos muertos al pecado. Que en otras palabras, que ya no hay que estar ni confesándolo. Bien, sin embargo, yo estoy seguro que también será difícil entenderle para nuestros televidentes en la noche de RCN, entender el concepto de ustedes de que dicen ustedes que dice la Biblia que no existe el pecado. ¿El diablo existe? Es que no. ¿Cómo va a existir? Imagínate, si cuando Cristo murió hace 2000 años, se fue con el diablo. Hebreos 2:14 dice que quedó destruido, y la palabra destrucción para mí es aniquilación. No fue que lo hirió, sino que lo destruyó. Hebreos 2:14 lo dice clarito. Sí. Bien, no existe el diablo, Juan, no existe el infierno. Eso es otra mentira más que la iglesia nos ha vendido. Lo que existe es que los escogidos, cuando mueren, van a la gran nube de testigos, conocido como el paraíso. Siempre han resultado controvertidos los discursos de José Luis Miranda, quien dice ser Jesucristo. Sin duda, estas palabras pronunciadas el año pasado en Cali son las que han generado mayor polémica en el pueblo colombiano. En Colombia existe la cocaína más bella del mundo, la mejor. Pues entonces a mí me gustaba mucho ese polvo. Entonces yo decía, un día me gustaría mudarme a una de esas montañas y trabajar gratis en un laboratorio de eso. Lo único que me regalaran una canequita llena del polvito blanco todos los días, yo con eso me bastaba. Don José Luis, hace poco se conocieron aquí en Colombia unas imágenes en donde usted aparece diciendo que le gusta la cocaína de nuestro país. Usted hablaba de una caneca de cocaína, algo así. ¿Por qué usted habló de la droga de Colombia y por qué tocó ese tema que es tan sensible para Colombia? Pues lo que yo quise decir fue que cuando yo era joven
que era travieso, pues uno de los sueños míos era mudarme allá porque Colombia produce la mejor cocaína del mundo, pero yo no estoy promoviéndola. Sí. ¿Y usted cree que producimos la mejor cocaína del mundo? Seguro que sí, ¿no? Hasta donde yo pienso. Que le den mal uso es otra cosa, pero eso es de papá Dios, porque eso nace de la tierra. Lo que pasa es que los laboratorios la manejan en la forma que sea. ¿Para qué sirve la cocaína distinto a lo que lo utiliza un drogadicto, don José Luis? Bueno, yo no soy científico ni médico, hasta ahora no puedo darte mucha contestación de eso, pero yo creo que la morfina es un derivado que mucho nos ayuda cuando nos hacen una operación, alguna cirugía. Sí, ¿usted ha probado cocaína? Cuando era joven, sí. Cuando era joven y travieso. encantaba. Joven y travieso. ¿Y con frecuencia? Todos los días, yo era un adicto. Yo pasé por todas esas experiencias cuando era joven. Pero lo que no cae muy bien en Colombia es que usted haya hablado de que es una de la mejor cocaína que se produce en Colombia, la nuestra. Bueno, entonces estoy equivocado, si no es la mejor, será en otro país entonces. Sí. ¿Qué hace usted cuando una persona que es seguidora de su movimiento, de su iglesia, Creciendo en Gracia, le dice que tiene ganas de probar la droga o que es adicta a la droga o a la cocaína, cualquiera de estas sustancias? Bueno, yo creo que eso está en contra de la ley, por lo tanto, nosotros los cristianos estamos sometidos a las autoridades y a cumplir las leyes terrenales. Queríamos hablar con usted, don José Luis, sobre todos estos temas porque nos han llamado muchísimo la atención acerca de la iglesia suya, acerca de los seguidores que tiene en Colombia y en el mundo entero, y por eso queremos mucho pues agradecerle el tiempo que nos ha dispensado aquí en la noche de RCN para hablar de este tema del pecado, del diablo y de todas estas situaciones que en algunos casos, sin duda alguna, son controversiales, ¿no? Son controversiales. Lo que yo espero y recibo es que no me hagan lo mismo que me hicieron la primera vez. Por amor a ustedes, no por amor a mí, por amor a ustedes. Don José Luis, gracias por atendernos en Miami, por dispensarnos estos minutos aquí para la noche de RCN. Ha sido un honor compartir contigo, Juan, y con el pueblo colombiano. En Miami, a ustedes mil gracias por acompañarnos en este tema tan importante. Los esperamos la próxima semana. No olviden que lo mejor del día es la noche. Que descansen. Adiós.
Señor. Me has gozado y eres y ya conozco inmensidad. Por tu gracia libre soy el pecado y la maldad. Toda mi ignorancia no conoces tú. Considera que tu cuerpo se vive Jesús. No tengo más que tu ahora vivo como dame luz. Por tu gracia no tengo salvación. Guarida de su Señor. Bendecido soy con toda bendición. Por tu gracia no tengo libertad. Mi conciencia mi piedad. Por tu gracia. Dios, por tu gracia, arriba, por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, no tengo salvación, bendito es el Señor, bendecido soy con toda bendición, por tu gracia, no tengo libertad. Pero eso es según la verdad de Dios, la santidad y la verdad de Dios. Todo el que aprende a vestirse de este nuevo hombre comienza a reinar, no importa la circunstancia. Porque es que ese diosado que se levanta en ti. Por eso es que Dios dice, yo dije vosotros dioses sois. Eso es lo que dijo Dios, que tú eres un Dios. Hemos disfrutado del consejo de Dios. El Espíritu de Gracia, José Luis de Jesús, en José Luis de Jesús, su velo. Con su doctrina Jesucristo Hombre. Los invitamos a continuar con nuestra programación. A la vez les invitamos a los próximos calqueos a las naciones. Los domingos a las 3 p.m. y los miércoles a las 6 p.m. hora centro. Eres un bendecido con toda bendición espiritual. Esta fue una producción realizada con la cobertura angelical del Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. Telegracia Internacional. Ined Gracia, la radio virtual. Abba Padre.